Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener pues una primera aproximación a lo que son los diseños factoriales. Por principio, pues vamos a recordar un poquito de lo que son diseño de experimentos para pues comprender en su esencia qué es lo que vamos a estar llevando a cabo. Y bueno, basta con recordar la definición de un experimento, que no es otra cosa más que un cambio en las condiciones de algún proceso para verificar qué es lo que ocurre con la variable que nosotros designemos como variable de respuesta. Eso es básicamente un experimento, es una abstracción de la realidad para poder verificar de manera previa qué es lo que sucede antes de hacer alguna implementación en alguna parte de un proceso. Y pues bueno, básicamente un experimento se puede describir de manera muy simple con un diagramita, en donde aquí podemos escribir que está sucediendo un proceso. En esta parte va a estar la entrada de materias primas. Y en esta etapa de las materias primas, pues vamos a ver qué es lo que estaría sucediendo con el diseño. ¿Qué sucedería entonces? Bueno, pues en esta parte vamos a tener a los factores que nosotros vamos a controlar. Puede ser uno o pueden ser más factores, ¿sí? Y ese mismo factor puede estar dividido por lo menos en dos niveles, ¿sale? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el factor 1, el factor 2, así sucesivamente, hasta el factor iésimo. Y estas variables de aquí tienen la característica de ser variables controlables. Nosotros decidimos qué pasa con ella. En esta parte del proceso tendríamos otro tipo de variables. Aquí podría ser cualquier número también de variables, y estas tienen una característica diferente. Estas son variables no controlables. Por lo tanto, nosotros las vamos a fijar en niveles particulares o las vamos a controlar para efectos experimentales, pero en la realidad no son controlables. O sea, como pudiera ser, por ejemplo, la temperatura del día, la humedad relativa, si va a ocurrir una lluvia o no va a ocurrir, todo ese tipo de variables que nosotros no tenemos un control específico, las tenemos que considerar en esta parte. Y aquí vamos a tener como resultado de el efecto de las variables controlables y las no controlables sobre el proceso y ante la entrada de materia prima, nosotros vamos a tener unas variable, pudiera ser variables de respuesta. Porque puede ser una o pueden ser varias variables que pudiéramos estar analizando bajo el mismo proceso experimental. Y bueno, nosotros debemos de cuidar en un diseño experimental que se respondan algunas preguntas, ¿sí? La primera de ellas es cuáles características de calidad se van a medir. ¿A qué me refiero con características de calidad? Pues bueno, a estas, a mis variables de respuesta. ¿Cuáles factores controlables deben incluirse en el experimento? Es decir, a estas variables de respuesta, ¿cuáles son los
valores o factores que yo debo de controlar. ¿Cuáles son los niveles que se tienen que utilizar en cada factor? Es decir, puede ser 2, 3, 4, 5 niveles en lo que vamos a dividir a cada uno de los factores. Y por último, ¿cuál diseño experimental es el adecuado? Y aquí esa es una pregunta bastante importante. ¿Cuál diseño experimental es el que deberíamos estar utilizando para poder realizar adecuadamente nuestro análisis? Pues bueno, dependerá entonces de qué tipo de problema tenga yo que resolver o qué tipo de proceso desee llevar a cabo con el experimento. Bueno, aquí vamos a guardar, ahorita vamos a guardar esta hojita para que puedan tener ustedes esta información posteriormente. Esto es de ingeniería de la calidad. Y aquí vamos a poner en las sesiones nuestro primer diagrama. ¿Ok? Bueno, para responder la última pregunta acerca de los diseños experimentales que podemos tener disponibles, vamos a revisar el siguiente diagrama. Este diagrama es un extracto del libro de Análisis y Diseño de Experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara. ¿Ok? Vamos a mover la camarita para acá. Aquí. Bueno, aquí la dejamos, porque creo que no causa mucho problema. Bueno, ahora fíjense. Estos diseños experimentales. Aquí, creo que aquí. Para responder a qué tipo de diseño experimental vamos a utilizar, podemos observar esta tabla en donde está la clasificación de nuestros diseños. En esta tablita, bueno, tengo para elegir, ¿no? En el primer diseño tengo diseños para comparar dos o más tratamientos, diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre una respuesta o más variables de respuesta, diseños para la optimización de procesos, diseños robustos y diseños de mezclas. ¿Okay? En el caso de que nosotros simplemente querramos comparar dos o más tratamientos, podemos implementar el diseño completamente al azar. En este diseño únicamente se considera un factor a varios niveles con un cierto número de observaciones y verificar qué efecto tiene en una variable de salida. En la parte del diseño de bloques completamente al azar se sigue considerando un factor, pero ahora se agrega una variable de ruido. En esa variable de ruido se controla en niveles específicos para que nosotros veamos el efecto del cambio de nivel en el factor principal. En el diseño en cuadro latino y grecolatino. ¿Sí? El cuadro latino considera dos factores de bloque y un solo nivel de tratamiento. A estos diseños también se le conoce como diseños de un solo factor. Entonces, quedamos un tratamiento con dos variables de ruido. Ese es el diseño en cuadro latino. Y el diseño en cuadro grecolatino son tres factores de ruido, ¿sí? Con un factor de tratamiento. Ese es el cuadro grecolatino. ¿Ok? Ahora, en diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre una o dos más variables de respuesta. ¿Qué tendríamos en este caso? Pues tendríamos dos o más tratamientos divididos en dos o más niveles y el análisis sería sobre una o varias variables de respuesta. ¿Ok? Pero lo importante es que a diferencia de los diseños de acá, en estos ya se consideran dos o más factores. Los diseños factoriales 2 a la K se consideran diseños a dos niveles, ¿sale? Es decir, son dos factores que se van a probar a dos niveles. ¿Sí? O sea, el factor A nivel 1 y 2, factor B a nivel 1 y 2.
Diseños factoriales 3 a la K. Ahora aquí son K factores. Ahora se prueban estos a 3 niveles. ¿Sí? Todos los tratamientos se parten en el mismo número de niveles. Los diseños factoriales fraccionados 2 a la K menos P son lo mismo que el diseño 2 a la K, solamente que aquí tendríamos que considerar que ya tenemos un alto número de factores involucrados en el análisis. Para este nivel, para este diseño factorial, es recomendable que los niveles, o sea, el valor de K, sea entre 2 y 5 para poderlo considerar un diseño factorial completo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya platiquemos sobre los diseños 2 a la K. ¿Sí? En el fraccionado 2 a la K menos P ya es para cuando tengamos un número de K mayor de 5. Ya se recomienda fraccionar. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo? Si yo tengo un diseño 2 a la K y lo divido en un 2 a la P, pues realmente lo que tengo es un 2 a la K menos P. Por leyes de exponentes, ustedes recordarán que cuando dos valores que tienen dos números X que tienen un número diferente en su exponencial, al realizar esa operación los exponentes se restan. ¿Ok? Los diseños anidados son cuando nosotros dentro de un factor incluimos más factores. Esos son los diseños anidados. Entonces tendremos ahí que validar que un factor está también influenciado por otros factores y por eso se va anidando. Y a eso no hay límite. Pudiera ser, por ejemplo, que en un diseño anidado tengo un factor A, un factor B, pero al factor A le pegan el C y el D y al factor B le pegan el E y el F. Y al E y el F le pueden pegar otros y así sucesivamente, ¿no? Y luego diseño en parcelas divididas. Ahí es donde en un diseño se pueden considerar factores de ruido que afectan a varios factores y también se pueden anidar. Estos son para estudiar el efecto de varios factores sobre una o más variables de respuesta. Ahora, lo que sigue es diseño para la optimización de procesos. Estos ya son otro rollo. Entonces aquí tenemos diseños para el modelo de primer orden, son los diseños factoriales 2K y 2K-P, sirven también para este fin, los diseños de Plackett-Burman y el diseño simplex. ¿Sí? Esos ya también no los vamos a abordar como tal en esta materia, pero bueno, si hay oportunidad, con mucho gusto platicamos de algún caso donde se utilicen algunos de estos. Luego, diseños para el modelo de segundo orden son el diseño de composición central, el diseño Bosch-Benken y el 3K y 3K-P. Ustedes dirán, bueno, ¿y estos 3K qué diferencia tienen de los 2K? Bueno, el 2K, por su naturaleza, al solamente tener dos niveles, me permite observar respuestas lineales. Y en el 3K-P ya me permite verificar respuesta 3K y 3K-P me permite verificar respuestas que pudieran llegar a tener tendencia curvilínea. ¿Ok? Lo que seguiría sería diseños robustos, en donde son arreglos ortogonales, que básicamente es lo mismo que un 2 a la K-P, pero tienen la característica de la ortogonalidad. ¿Sí? Es decir, los factores son completamente independientes uno de otro. ¿Sí? Y luego diseños con arreglos interno y externo. Estos se llaman diseños, o también se les conoce como diseños de Taguchi. Por eso es que en la unidad número 2 se aborda la filosofía de Taguchi para poder verificar por qué parte en el tipo de factores que parte, por qué en los de ruido, por qué en los de control, por qué en los de señal, bueno, todos esos, ¿no? Y cómo se define el estadístico señal-ruido. Y eso también lo vamos a conocer en la unidad número 2 y aplicar en la unidad número 3. Y por último, diseños de mezclas que tampoco están abordados en este tema, ya son para otros fines. Es simplex reticular, diseño simplex con centroide, diseño con restricciones y diseño axial. Entonces, básicamente esos son todos nuestros diseños experimentales, que si ustedes se podrán dar cuenta son bastantes.
pero nosotros vamos a abordar únicamente los enfocados a el diseño de parámetros o al diseño de características de calidad, que van a ser diseños robustos y diseños para estudiar efectos de varios factores de respuesta. Muy bien. Para ya entrar un poquito en materia, vamos a comentar, vamos a quitar esta imagen de aquí. Esta no la vamos a guardar. Vamos a comenzar con nuestros diseños factoriales completos dos a la k. Esta es toda una familia de diseños, ¿eh? Entonces, estos diseños, los 2 a la k, se caracterizan por tener esta nomenclatura, 2k. Este 2 hace referencia a los niveles y este k hace referencia a los factores. Como habíamos comentado, los números de factores recomendados para esta clase de diseños está entre 2, menor o igual que k, menor o igual que 5. Ahora, ¿qué quiere decir un 2 a la k? Bueno, los diseños 2 a la k tienen una característica de que da todas las posibles combinaciones de los niveles de un factor. Para eso vamos a definir unos conceptitos. El primero de ellos se llaman punto experimental. El punto experimental o la unidad experimental es la combinación de los niveles de un factor, ¿sí? De dos factores, perdón, en este caso, o de varios factores en otros diseños más avanzados. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si yo grafico en este que es muy básico, y aquí digo que está el factor B, y aquí digo que está el factor A, y que únicamente lo tenemos a dos niveles, 1 y 2, 1 y 2, y vamos a trazar líneas de tal manera de generar como un plano cartesiano. El cruce de las líneas, que sería donde ubicaríamos a las coordenadas, me van a servir como referencia y cada uno de estos es un punto experimental. Por lo tanto, si tengo, pensemos en este sería el caso de un diseño 2 a la 2. ¿Cuántos puntos experimentales me va a dar? Pues 2 al cuadrado es 4, ¿no? Y pues es la misma lógica para el siguiente, que sería 2 a la 3. 2 a la 3, estamos hablando de dos niveles, 3 factores, por lo tanto tendríamos 8 puntos experimentales. Un 2 a la 4, pues 2 a la 4 pues es 16. Y por último, el 2 a la 5, que estaríamos hablando de 32 puntos experimentales. Ahora, ¿por qué se recomienda que sea entre 2 y 5? Bueno, porque hasta 32 puntos experimentales, aunque ya es mucha información, pues todavía
puede ser manejada con cierta facilidad. De ahí para adelante ya realmente tantos puntos experimentales pues causa mucho problema, por eso es que se fraccionan. Por ejemplo, tengo un 2 a la 6, serían 64 puntos experimentales, es decir, tendría que tomar 64 valores de mi característica de calidad por cada una de las combinaciones. O sea, cada combinación se le asigna un valor. Obviamente sería muy difícil controlar un experimento, pero bajo la lógica de los experimentos fraccionados, si yo tengo un 2 a la 6, por ejemplo, y lo divido entre 4, es decir, hago la cuarta parte de un diseño 2 a la 6, pues puedo obtener los mismos resultados, ¿sí? Con la cuarta parte de la información. Entonces eso también lo vamos a comentar más adelante en los análisis que vamos a ir haciendo. Y bueno, de aquí ustedes pudieran observar que realmente lo que se obtiene son el número de puntos, pero también por default se obtiene todas las posibles combinaciones de los factores. Y la nomenclatura que normalmente se usan en estos diseños experimentales son -1, 0, 1 para nivel mínimo. Y 1, 1 y 2 para los niveles máximos. Es decir, este diseño se divide en el mínimo, nivel mínimo y nivel máximo. Perdón que les ponga la pantallita acá tantito para continuar escribiendo acá. Ahora, ¿cómo quedarían entonces si este es el factor A? Si este es el factor A y este es el factor B, ¿cómo quedarían todas las posibles combinaciones de estos dos factores? Esta es una notación que vamos a utilizar. Pues bueno, estaremos de acuerdo que si me hago referencia aquí y utilizo la notación -1 y 1, pues el nivel mínimo sería aquí y el máximo sería acá. El mínimo sería aquí y el máximo sería acá. ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones? Pues bueno, este punto estaría dado por la coordenada -1 para el nivel A y -1 para el nivel B. Entonces tendríamos aquí -1, -1. Luego, si voy a este punto, estaría dado por la coordenada -1 para B y 1 para A. Entonces aquí tendríamos A y B. -1, 1 y -1. ¿Sale? Luego, vamos a pasar acá. Este sería el máximo de B, pero el mínimo de A. Entonces aquí tendremos el mínimo para A, pero el máximo de B. Y por último, tendríamos este punto, que corresponde al cruce del máximo de B con el máximo de A. Es decir, 1 y 1. Y ahora viene la notación de Yates. La notación de Yates me va a servir para reducir el número de factores. Aquí pues nada más tengo 2. No es mucho problema ubicarlo. Pero por ejemplo si tuviera 5, imagínense la primera combinación, ¿no? -1, -1, -1, -1, -1. Ahí se van todos. Y luego, para saber cuándo A está en máximo, cuándo B está en mínimo, o sea, ya es un manejo de información mucho más amplio. Perdón. Y ahora, en esta notación de Yates, todos los que estén, cuando tengamos el primer punto experimental, aquí están el número de puntos, vamos a poner únicamente un 1 entre paréntesis. Cuando yo vea un 1 entre paréntesis, quiere decir que todos los factores están en nivel mínimo. Todos.
Y de ahí únicamente vamos a referenciar los que estén en máximo. En este caso, el factor A está en máximo, el B está en mínimo. Por lo tanto, aquí únicamente vamos a colocar una letra A minúscula. En este caso, el factor B está en máximo y el A está en mínimo, pues solamente colocamos a la B. Y en este caso, los dos factores están en máximo, por lo tanto colocamos AB. ¿Sale? Y esto sería nuestra tabla para el diseño 2 a la 2. Todos los diseños experimentales 2 a la 2 tienen esta combinación. ¿Ok? Y aquí viene otro concepto. Todo el diseño completo, todo, se llama corrida experimental. ¿Sale? Cuando el experimento se ejecuta una sola vez. Pero normalmente los diseños experimentales no se replican una vez, sino que se tienen que correr varias veces. Cada una de esas se llama réplicas. ¿Ok? ¿Y cuál es la réplica? Es una corrida completa, una corrida experimental completa. Por lo tanto, si yo vuelvo a replicar el experimento, tendría otros 4 puntos. Y aquí volvemos a poner menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1 y 1, 1. ¿Sale? Otra vez la notación de Yates. ¿Sí? Y aquí tengo una nueva réplica. Y la réplica, como les digo, es una corrida experimental completa. ¿Cuántas réplicas debo de tener? Dependiendo del diseño. Como mínimo se tienen que tener, estadísticamente hablando, para tener un buen tamaño de muestra que me permita tener los grados de libertad necesarios para poder ejecutar el experimento, sería como mínimo 12. Y para que yo tenga 12 datos, tengo que replicar por lo menos el 2 a la K de 3 a 4 veces. ¿Sale? Ese es el número de réplicas que yo tengo que hacer para tener entre 12 y 16 eh, elementos para nuestro tamaño de muestra. Tendríamos un n igual a 12. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo tengo una réplica n, un número de réplicas n, y lo multiplico por 2 a la 4, vamos a suponer que n, que es el número de réplicas, es igual a 3. Entonces tendríamos 3 réplicas por 2 a la 4, que sería 16. Tendríamos 16, 32, 48 puntos muestrales. ¿Sale? Si tengo un n de 4 y en un 2 a la 2, ¿cuántos tendríamos? Pues 2 a la 2, ya sé que es 4 por 4, tendríamos 16 puntos muestrales. Y obviamente eso me da un volumen de información suficiente para poder ejecutar mis análisis, ¿sí? Que normalmente pues son la tabla ANOVA, las pruebas de hipótesis, la verificación de supuestos y todo. Bueno, vamos a guardar la hojita y ahí nos vamos a pasar al modelo matemático. Todos estos diseños experimentales están gobernados por un modelo matemático. Y ese modelo matemático va en función del número de elementos. Muy bien, vamos a mover la camarita para acá.
¿Y los modelos matemáticos para qué me van a servir? Bueno, los modelitos, permítame un segundo. Los modelos matemáticos me van a servir para poder saber qué es lo que estoy haciendo con mi análisis. Ustedes recordarán que en estadística vimos modelos de regresión, ¿sí? Para que lo recordemos nada más. Un modelo, por ejemplo, de regresión lineal simple es y igual a beta 0 estimada más beta 1 estimada por x, ¿sí? Este modelo de regresión, pues ustedes recordarán, me ajustaba el diseño a una línea recta. Los diseños de un solo factor tienen también sus modelos particulares. Por ejemplo, el y j para un diseño experimental de un solo factor, en el caso de un diseño completamente al azar, sería la media del experimento más tau i más EIJ. Es decir, lo que hace que cambie la media son los efectos del factor analizado. ¿Sí? En el caso de bloques, también tendríamos y j. Este es diseño completamente al azar. Este es mu más tau i más beta j más EIJ. Aquí, este es el diseño que es aleatorio, que se medía para la media, eso sigue siendo por un solo factor, pero ahora se considera el efecto del factor de bloques. Entonces este es un diseño en bloques completamente al azar. Recordando el diseño en cuadro latino, mu más tau i más beta j más delta k más e y jk. Estos son un factor de tratamiento con dos bloques, diseño en cuadro latino, ¿sí? El diseño en cuadro grecolatino, YJKL, es igual a mu más tau i más beta j más delta k más phi l. Y esto, perdón, más EIJKL. ¿Ok? Estos son tres bloques que están aquí y un solo factor. Diseño en cuadro greco-latino. ¿Sale? Pero ahora, no sé si ustedes observan que están considerados únicamente efectos individuales, es decir, únicamente el efecto del factor más los ruidos y únicamente lo único que se prueba. Bueno, en el diseño en factorial, el de 2 a la k, tenemos este diseño, fíjense, la media del experimento más los efectos del factor A más los efectos del factor B, pero aquí ya tenemos la posibilidad de considerar una interacción, es decir, tau y beta, y aquí vamos a decir tau beta y j, ¿sale? Más e y j. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que ahora tenemos que considerar cómo trabaja el factor A solo, cómo trabaja el factor B solo, pero también cómo trabajan los dos en conjunto para afectar a la variable de respuesta. Esto obviamente ya hace más complejo el análisis, ¿sí? Y agrega factores a la tabla nova y bueno, un rollo que también vamos a comentar en el siguiente video. ¿Ok? ¿Qué sucedería si ahora tengo tres factores? Bueno, pues se me va a hacer más complejo. Y, J, K. Noten ustedes qué es lo que está pasando. Esto es a manera de recordatorio porque ya lo comentamos en su momento en estadística 2. Tengo tres efectos individuales más, ahora tengo aquí efectos dobles, tau beta
tau delta, beta delta, pero también como tengo tres factores, también los tres se pueden juntar para hacer cosas. Tau, beta, delta, IJK más EIJK. Noten ustedes cómo ha aumentado significativamente el número de términos. Aquí, de tener 3 únicamente, ahora aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos. ¿Sí? Y así sucesivamente va a ir aumentando, ¿eh? ¿De acuerdo a qué? Al número de combinaciones del número de factores que tenga. ¿Y esto qué va con esto? Bueno, vamos a pensar que tengo K igual a 4 factores. ¿Cuántos elementos tengo que probar en el diseño? Bueno, los efectos individuales, combinaciones de 1 en 4. N sobre R, N menos R factorial. Recordarán las combinaciones. Entonces, ¿tengo cuántos? Pues acuérdense que este es N y este es R. Tengo 4 factorial sobre 1 factorial sobre, perdón, 4 menos 1 factorial. ¿Y esto a qué es igual? 4 factorial. 4 por 3 por 2 por 1 sobre 1 factorial, que es 1. ¿Sí? 3 menos 1 es 3 factorial. Entonces 3 factorial por 1 pues sigue siendo 3 factorial. 3 por 2 por 1. Cancelamos estos y lo único que me queda es un 4. Por lo tanto tengo 4 elementos individuales. Ahora vamos a ver en parejas, combinaciones de 2 en 4. Tendríamos 4 factorial sobre 2 factorial sobre 4 menos 2 factorial. Entonces aquí que tengo 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 factorial, que es un 2, ¿sí? Y 4 menos 2 sería 2 por el factorial, también sería 2. Tenemos aquí 2 por 2, 4, quitamos esto. 3 por 2 por 1 serían 6. Interacciones dobles. Entonces ya aquí vamos 4 individuales más 6 dobles. Combinaciones de 3 en 4. 4 factorial, 3 factorial, por 4 menos 3, perdón, factoriales. 4 por 3 por 2 por 1 sobre 4 menos 1, 3 factorial. 4 menos 3 es 1, 1 factorial es 1. 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Quitamos, quitamos. Y que sería 4 interacciones, pero ahora son triples. Ya se va volviendo más complejo. Y las combinaciones de 4 en 4, pues que ya sabemos que es una interacción de cuarto orden. Aquí ya puede ser cuádruple o de cuarto orden. Entonces el modelo matemático ahora tiene 4 y 6, 10 y 4, 14 y 1, 15 elementos que nosotros tenemos que plasmar aquí en este diseño. Y así el 2 a la 5 tiene 31 elementos y así sucesivamente va aumentando el número de elementos en los factores. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esta sería la parte del modelado matemático. Ahorita nos vamos a centrar únicamente en este. Este va a ser nuestro objeto de estudio por el momento, que es el modelo matemático que vamos a considerar en el diseño factorial 2 a la 2. Y en este sentido es como nosotros vamos a poner líneas porque el círculo no me salió. Vamos a considerarlo para efectos de la primera aproximación a los diseños factoriales. Bueno, esto se los vamos a guardar también.
Ok. Y pues bueno, compañeros, esto sería todo por el momento. Esta es la parte, digámoslo así, teórica de este asunto. Siguiente entrega vamos a comentar cómo es la forma de resolver un diseño factorial, pero nos vamos a apoyar de nuestro software RStudio. Vamos a hacer el montaje completo y vamos a ir interpretando gradualmente nuestros resultados. ¿Vale? Les agradezco mucho la atención prestada a esta información y quedo a sus órdenes en la plataforma que tenemos disponible, Classroom. Hasta luego.